las tareas. Lo de la semana pasada, lo que tenían que entregarme el viernes, ya queda ya pendiente de ustedes, depende si entregan o no entregan esas tareas. Ayer pusimos unas nuevas tareas. ¿Cuáles son? Empecemos a ver. Miremos la de... La guerra Eso, fundamental. pues una lectura, ¿cierto? Una lectura Sí, señora. que se llama de las guerras a las trincheras, ¿cierto? Esa lectura, Sí, señora. entonces, trae un poco de detalles importantes que se asocian o se enlazan con las características de los textiles, que es la otra parte de la tarea. Pero entonces acabamos de definir eso. Entonces, leer ese documento y hay un cuestionario que ustedes mismas ahí lo pueden ver, lo editan y empiezan a contestar esas preguntas. Es como para llevar un control de lectura. Entonces, tenemos el de esa lectura, que va relacionada con lo que son las características de los textiles. ¿Qué otra tarea tenemos? Espera, a ver. A ver. De patronaje, ¿qué nos quedó de patronaje? Porque eso va para Pues, fundamentos. De patronaje, ¿qué tarea tenemos? ¿Cuál es la pues tarea? hay otra que La dice pantaloneta. características de los textiles. No, bueno, estoy preguntando la de patronaje. O sea, Pantaloneta, ¿no? vamos a patronar con el básico que hicimos, vamos a sacar un primer modelo de la pantaloneta. La imagen que yo les envié allá tiene como título, es un lenguaje visual, no son un poco de letras así que haga de A, B, de B a C, no. Es un lenguaje visual, está la imagen y ahí nos indican entonces los centímetros que debemos utilizar, hacia dónde debemos correr, la utilización de curvígrafo, etcétera. Y tiene un título que dice culotes. Culotes, porque es una palabra italiana. Esos son unos libros italianos. Entonces de ahí saqué ese trazo, ¿sí? Y es un trazo bien elemental. Entonces también lo hacemos y lo patronamos. Entonces ya va una tareita de fundamento y una tareita de patronaje. Pero hay otra tareita ahí que también está en un documento que es para fundamentos. ¿Cuál es que me están diciendo ustedes ahorita? ¿Cuál es esa? Características de Las los fundamentos. características, sí, correcto. Complementamos las características de los textiles. Entonces, son 5 características, ¿sí? Me hacen una infografía. Ya un día vimos un ejemplo de cómo es el trabajo de una infografía. Por ahí vi un trabajo que está simpático y lo hace reír, como si me creó sonrisas porque esa es la idea, ¿sí? Del peso, del grosor, bueno, las características de eso. Entonces, hecho en infografía, seguro que a uno no se le va a olvidar cómo es esa cuestión de esas características. Sin embargo, habíamos visto por allá en otras lecturas y cuando vimos el video de Lafayette, cómo los ingenieros industriales han procesado todos estos textiles, cambiando y dándoles características especiales a esas telas. Y más ahora seguimos hablando de la pandemia porque es una oportunidad que se nos abre a nosotros. La gente, yo les decía ayer, la gente para salir de su casa tiene primero que todo buscar protección. Entonces, las prendas que se usarán serán las capotas, los ponchos, las chaquetas y todo. Pero no hay que para hacer una prenda lo importante es definir la textura. Entonces, los ingenieros que están haciendo están adicionando antibacteriales, antifluidos, permeabilidad para las prendas y no solamente la de ponerse la ropa de usar, sino también los accesorios. Si van a usar un bolso o van a usar una billetera,
Entonces, que sean materiales o textiles que se puedan lavar, que sean muy cómodos, ¿sí? Ahora, ellos también están haciendo telas que parecen, digamos, cueros. Entonces uno de lejos ve eso y dice, "Pues, con este calor y todo, y se metió en un cuero". Entonces ya va lo que es el juego del diseño textil, ¿sí? Estampados y todo, que lo hacen creer a uno que es otra textura. Bueno, entonces tenemos diseño. Diseño, no, de diseño no hemos hecho todavía nada, eso lo hacemos la otra semana. De patronaje, la pantaloneta. Y de fundamento, la infografía y el resolver ese cuestionario. Pero quedan pendientes todo lo que es la evaluación de las medidas. ¿Quién era la señorita Ruiz? Era la que me había dicho que había echado una miradita ahí a la evaluación esa de las medidas. Y ahí mismo sobre esa misma imagen, entonces escríbanle qué medida es esa, ¿sí? Es fundamental tener eso. Yo creo que el viernes no tenemos clases, ¿cierto? Porque es festivo. Entonces, yo acabo de poner aquí unas... De todas formas, les queda tiempito para trabajar o hacer sus trabajos. Venga, que yo estoy aquí más, eso, Vargas García. ¿Cómo decirte? Si ya medio miraron eso, ¿qué dificultades hay? ¿Hay alguna dificultad al respecto? Paula Sofía, ¿qué piensas? Juliet. ¿Mm? No, profesora, no hay dificultad sobre nada de eso. ¿Han entendido con claridad cómo es la elaboración del portafolio? Sí, señora, profe. Eso es, ¿no? Entonces no se me queden colgadas del portafolio porque ¿para qué fecha se acaba el periodo? A ver. ¿Para qué fecha se acaba el periodo? Sé que es en 11 de septiembre, pero creo. ¿qué día? 11 de septiembre, si no estoy mal. Gaby, ¿para qué fecha se acaba este periodo? Este segundo periodo. ¿En septiembre? ¿Qué día de septiembre? ¿Como el 18? Sí, más o menos se acaba. Y el tiempo El 11 de pasa muy septiembre. rápido. Y entonces, una semana antes, yo voy y recojo portafolios para saber que no fue que fulanita fotocopió y les mandó a todos allá. No, que yo vea de puño y letra su trabajo, que yo vea que no es que no es ni una fotocopia, sino que trabajaron, le pusieron un trit de cariño a esa cuestión, ¿sí? Entonces, recojo los portafolios. ¿Y tienen tiempo? ¿Alguno de los que se pudieron hablar con algunos de los que nunca han asistido? Por ejemplo, venga a ver quién que esté así. Lerma al fin no. Paula Sofía por fin se está conectando ahorita. Rivera, Johan, Ruiz, Vargas. Marlon, ¿no volvió? ¿O solamente no volvió a modas? Solo no volvió a modas, profe, porque pues a las otras sí asiste. ¿Sí? No, profe, él entra a todas las clases por ratos. ¿Sí? Por Sí, ratito, no. sí. A veces sí, a veces no. Y eso, escribe por el grupo que el link, que tareas, que eso, pero en realidad pues de vez en cuando lo vemos ahí en clases. Venga, ¿y qué pasó con Nicolás Vargas que vino un día, nos entusiasmó que iba a seguir trabajando y no volvió? Ah, profe, a él a veces se le daña el teléfono o no tiene internet y pues si no tiene, entonces compra paquetes de datos, pero se le acaban muy rápido en las clases. Y pues no asistió a ninguna clase, pero él sí entrega trabajos. Él está comunicado conmigo por cualquier cosa. Dile por favor todo lo que tenemos que recoger, todo lo que tengo que trabajar,
Y porque a mí me parece buen elemento el niño, pero solamente vino a una clase, después se excusó que tenía una cita médica y no volvió. ¿Mm? Sí, señora, profe. Bueno, mis niñas, no les quito más tiempo, más bien las dejo para que trabajen, para que patronen. Mi señorita Gutiérrez perezosa, hágame el favor de terminar esa tarea bien hecha, ya que la tenía y no es capaz de completarla, oiga. Que nada, esta china sí, mejor dicho, Luchi, pero a me mí se me desencanta. olvidó. Coja y impriman también Luchi, la hojita de las no, condiciones y utilícenlas en los patrones y vayan organizando ese portafolio. La pantaloneta, pues ese básico está bien hecho, está bien, pero hágale el lenguaje convencional y desarrollame el otro modelo, ¿sí? Que tú ¿cuál ya otro? estás el que toca para esta semana. Ah, Ahí está en trabajo en clase, ¿sí? Pues a ver, que no ve. profe, ¿y la evaluación ¿De para qué? cuándo? Ay, ¿qué dice ahí? Es que no sé. ¿A la qué? Carol está bajando. ¿Dónde está Carol? Que sepa que él y yo no hablamos hace rato, entonces. Uy, Y no Vamos a teníamos nada, ponernos- profe, no tenemos nada, solo somos Ah, amigos. uy, bueno. lo niega, profe. Es el romance del grupo. ¿Ese romance que es virtual? Sí, sí, Yo no, sí. ¿No tiene pato? Está bueno. es hermoso. La cara de Carol. Lo veo. Yo sé que en el fondo lo quiere. Bueno, y ustedes vieron Eso se sabe. venga, pero ¿qué me preguntaba? ¿Sabes que sí? Usted, ¿qué me preguntaba mi señorita Gutiérrez? ¿Cómo iba a hacer la evaluación de qué? Que, o sea, que usted dijo que toca ir resolviéndola. Claro, ahí Ya la- está. ¿Ya la hiciste? Dentro de eso mismo y me la enviaste. Sí, Lucha, y sale que eso está editado. Eso, entonces lo llenan y todo. ¿Alcanzamos a ver el video de Shakira o ya lo vieron? ¿Cuál? Por lo visto no lo han visto. Vamos a verlo. No es que estén de afán, ¿cierto? ¿Cómo? Eso no dura ni 3 minutos por ahí. Entonces, a ver, vamos a compartir pantalla y vamos a ver el video. Vamos a ver el video de Shakira y les hago unas preguntas sobre eso. Espera a ver. Señor. Bueno, ya entonces vamos a ver el video de Shakira y es donde vamos a tener en cuenta lo siguiente. Fuerza de trabajo calificada. ¿Qué es eso? Los diseñadores. Entonces, miremos a ver si predomina el sexo femenino o el sexo masculino en todos los trabajadores de la ropa de Shakira que la denominan alta costura. Si alguien sabe ahorita qué es la alta costura, entonces me lo define. Fuera de eso, vamos a ver lo que son los accesorios y lo que es el trabajo de las características de los textiles que están utilizando, ¿sí? Entonces, miremos cómo es de importante todo eso. Vamos a ver. When you do the Super Bowl, you get golden socks, and you get Peter Dundas. Here it goes. Hey, Peter Dundas. Started with a meeting that we had with Shaq, which explained a little bit of revision. He's gonna do. He's gonna do. Like it's not gonna be a sequin. It's not gonna be like he went to buy sequin and put it on a jacket. It's gonna be like a two-piece. Details, texture. No, light embroidery. Light embroidery, no lining. Fluid. This was a very quick turnaround because we
met 3 weeks ago, something like Hello that, there. the first time to discuss this. Yes, and it's gonna be it's tiny. We did the measurements of Davina's. Yeah, she made a pattern of it, so we sent it. So it's like it's already so tiny. It's gonna be light. Like it's gonna be. Yeah, she made a pattern of it. So it's really good. They ended up making like between 20 and 30 pieces custom, like so pretty much a mini collection. You know, it's always like that. That's part of the excitement as well. It feels a bit like a fashion show to start, isn't it, Greg? Vale. Es Lego, mi modista favorita del mundo. Y cree que es superhero too, from Dundas' team. And yeah, this is Bianca, che ha venido desde Italia, felice di avere, felice, sì, sono felice anche io. Is anybody working on the gold socks? Yes. Nothing like the gold socks. I think we kind of connected on Led Zeppelin, actually. Part of the set is from Kashmir, which is one of my favorite Zeppelin pieces. So I think that's kind of when we kind of realized that we had a real connection. Peter's dream. It's like feathers, fringe, embroidery, and glitter and sparkles. So it was like my favorite is when you like the belly dancing skirt that you got so excited when you were like, let's just make it like this is your gypsy moment, the feathers. Like it's like really kind of like when with it. But Wearing red boots. Don't criticize me. Don't say I'm a Christmas elf. I'm gonna do my best to bring it all out, but be good. I think she knew what kind of red she wanted in her mind. Like she didn't want a red that was gonna make her look like this. She wanted like a mysterious. She always wants the colors mysterious. I mean, it's Having so many doubts about the fit because I haven't seen anything red that I actually like, and that doesn't remind me of Christmas. You mix different shades to obtain that. You know, I think that's the same way that you, not to be pretentious, but the way you create a painting, when you look up close at the painting, it's never just one color. It's your eye sees one color and the camera sees one color, but within that you create highlights. Well, right now I have to go like this, you see, and then it's such a nice skirt. So instead of putting it on Shakira, I'm gonna wear it for myself and shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Volvemos, ¿verdad? Bueno, ¿qué le llamó más la atención de las cosas que hemos trabajado? Si realmente de lo que hemos visto, si se dan anotaciones en ese video o no. Por ejemplo, ¿hablan de color? ¿Sí o no? Claro. En la lectura que ustedes tienen allá de la guerra y las trincheras también hacen referencia al color. O sea, fundamentar la parte del color en una prenda. ¿Qué otra cosa dicen por allá? Que llame la atención y diga uno, guau, claro. Color, ¿qué más?
El brillo. Costura. Costura. Bueno, yo quiero que lleguemos a algo que dice la alta costura. ¿Quién me puede definir qué es eso de la alta costura? Profe, son prendas exclusivas que se hacen a medida del cliente, ¿no? Correcto, la alta costura. Entonces, los diseñadores de Shakira vieron cuántos bocetos tuvieron que hacer para sacar esa prenda. Aproximadamente cuántos bocetos. Ahí dice. ¿Cuántos bocetos hicieron? ¿Cuánto bocetaron para poder sacarle esa pinta de la presentación? Entre 30 y 40 bocetos hicieron para poder definir cómo iba a ser el traje. Y un traje de alta costura. ¿Quién fue la que me dijo lo del concepto de la alta costura? ¿Gaby o quién fue? ¿Quién fue la que me Yo, dijo? ¿Señorita Chávez? Pérez. Pérez. Paula Pérez. Ah, Paula. ¿Y tú por qué no te dejas ver, China? Bueno, eso es la alta costura, trabajarle a una persona y sobre todo mucha parte de esa hacerla manualmente, ¿sí? Es muy poco lo que se usa el manejo de la máquina. Y los diseñadores y todo eran más hombres o más mujeres. Hombres. Hombres. Generalmente son los señores los que tienen como más claro el concepto de espacios, de volúmenes y toda esta cuestión para trabajar esto de modas. Es que eso es igual que trabajar una arquitectura, ¿sí? Entonces, lástima que no esté ningún señor aquí escuchándonos para que se den cuenta cómo el cerebro de ellos funciona de una parte concreta, muy chévere para trabajar en esto. Bueno, de las texturas que decían, ¿qué se decía de las texturas? Tenían recubrimientos, decían que no, que tranquila, que no le iban a hacer una tela recubierta ni que le iba a quedar muy pesado. O sea, no le iba, estaba hablando del... Que iba a ser liviana. Que iba a ser una cuestión liviana y sin recubierto, porque las telas, por ejemplo, hay unas telas doradas, platinadas, todo eso, uno dice, pero ¿de dónde diablos sacan el color? Pues los ingenieros hacen ¿qué? Esos procesos de cambiar las texturas y todo para encaucharlas, pinturarlas, procesarlas, meterlas por calor, laminarlas, ¿sí? Para que queden cosas espectaculares. Bueno, entonces, ese videito nos motiva a que tenemos que ser como concretos, precisos, la toma de medidas. Decían, tranquila que ya le tomamos su toma de medidas, le hicimos su toma de medidas. Eso le va a quedar exacto, le va a quedar como para usted. No es que tenga que decir, suéltele aquí, abróchele, córtele. No, se toman las medidas para que sea exacto. Por eso se llama alta costura. Y una persona que pertenezca a la alta costura debe hacer 2 colecciones al año y por lo menos poner en escena unas 70 piezas. Y tiene que ser inscrita a una academia allá en Francia, ¿sí? Y de la alta costura no se puede vivir. Tiene uno que tener otra clase de negocio porque esas son obras de arte que prácticamente no tienen precio. ¿Sí? Entonces, si al caso lo vuelven a mirar y miran el taller que tienen, qué clase de máquinas, los accesorios que le pegan al vestido, el chiste que ella hace, dice, uy, va a dominar el rojo, me voy a ver como un elfo. ¿Quién es un elfo? ¿Sí? Las botas van a ser así, ¿no? Mejor dicho, voy a llegar como para trabajar para Navidad. Entonces, una cuestión muy amigable en el taller. Tiene que ser una cuestión así, conocer uno muy bien su cliente para saber qué es lo que le va a hacer y que se sientan bien todos, unos y otros. ¿Sí? Bueno, entonces nos vamos a trabajar y hacer eso, a ver si este fin de semana, yo el viernes estoy mirando a ver qué otros trabajos hay para ir calificando y llenando mi cuadro aquí llenando mi cuadro de notas, que lo tengo vacío. ¿Sí o qué? Sí, profe, sí. Bueno. Señora. Entonces,
De pronto por ahí trato de mirar qué hay, a ver a quién lo llamamos y le jalamos las orejas. Ahí el primer candidato está el señor Vargas y Marlon. A ver, ¿será que no les interesa eso? Entonces, yo creo que hasta hoy dejamos eso, dejamos hasta aquí la conversación. Me interesa es que todos estén bien. ¿Dónde está dejar de grabar? Que todo estén bien y que trabajemos, pongámosle un tris de cariño a esto, ¿sí? Sí, Bueno, señora profe. bueno,